Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, Chema, Nicole, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿Qué Alberto, tal? Buenas Nacho, noches. Nicole, ¿qué tal? Buenas noches a los dos, a los tres. Vamos a hablar de la espectacular operación que ha llevado a cabo Israel en Líbano, con lo de los Buscas y los walkie-talkies los dos anteriores días, con más de 3.200 heridos y más de 8 muertos por parte de lo de Hezbollah, que son unos terroristas, o sea que es una operación espectacular. Y Chema, quería empezar contigo. ¿Qué te ha parecido la magnitud de lo que ha logrado el Mossad? Pues haya sido el Mossad o haya sido quien haya sido, vaya por delante que el Estado de Israel no reconoce esto, pero es que las operaciones de inteligencia, si son secretas mucho tiempo. No sé cuánto tiempo tardó, Nicole no lo podrá corregir, pero yo creo que Israel tardó en reconocer la operación Cólera de Dios, la que ordenó Golda Meir contra los organizadores de lo de Múnich, pues como Exacto. 20 años, sí, se tardó muchísimo. Bueno, yo creo que es una operación de inteligencia de una profundidad tremenda, porque no empieza con el tema de hacerse con los vipers y generar su empresa, en fin, no empieza con la intervención de la cadena de suministro y poder haber hecho lo que ha hecho. No, no, empieza con la generación de la sensación de vulnerabilidad de sus comunicaciones. Eso es lo que hace decidir a Nasrallah y a su gente de optar por este sistema más analógico, pero igualmente, como hemos visto, en fin, accesible a poder emplearlo como un arma, ¿no? Generar la sensación de vulnerabilidad en ese momento y hacer que esto pueda ser posible, se tarda meses, tiempo, mucho tiempo, pero también es verdad que hay, creo que le llaman unidad 8.2, me corregirá Nicole si sabe el dato, donde No, gente muy joven se dedica a generar cisnes negros aquí para poder o bien defenderse de los mismos, de esos escenarios extraños, peligrosos, poco probables, pero posibles, para poderlos generar también. Por lo tanto, yo creo que será una operación de la que se estudie el análisis de inteligencia, de la que veremos documentales y, y luego una cosa que a mí me ha enfadado hoy mucho, bueno, me enfada relativamente, de tener que explicar que Hezbollah no es una población civil, Hezbollah es una población, es una milicia terrorista. Recordar los 35.000 cohetes lanzados contra Israel en todos estos meses y parece ser que es que no había pasado nada antes. Por lo tanto, en resumen, yo creo que hemos asistido a una operación de inteligencia absolutamente desconcertante para Hezbollah. Hoy han explotado todos los dispositivos que han podido recoger de AirPods, Watch, tal, etcétera, y los han volado por los aires, los han volado definitivamente. Y ahora pues están un poco ciegos y solo pueden tirar cohetes, pueden hacer acciones, claro está. Pero hasta que se establezca un sistema de comunicaciones y estando ahora trufados, pues yo creo que van a estar un poco desconcertados para un tiempo. Nicole, ¿qué te ha parecido la operación desde allí? ¿Cómo se ha visto? bueno, como bien lo dijo Chema, o sea, esto tardarán años para que se reconozca. Obviamente comprendemos que tiene que ver completamente la autoría por parte de este gran servicio secreto que hay aquí, dicen los americanos que Winkler dijo que se quedaron ellos sorprendidos. No sé, no sabemos si realmente ellos estaban al tanto porque hay quienes dicen que, bueno, que había un apoyo, sin duda alguna se necesitaba un apoyo por parte de otros países, de otras potencias, pero créanme que están muy bien preparados, no tan solo el servicio secreto aquí en Israel, sino la alta tecnología, la innovación que hay. Ese es nuestro verdadero potencial y petróleo, que fue el impulso que hizo Shimon Pérez desde un principio y dijo que eso es lo que tenía que desarrollar este país. Sí. Y ciertamente, justo ahora, antes de conectarme con ustedes, por eso estaba así, que te había cambiado un poco, cambiar los horarios, entrevisté, que lo vamos a poner en la semana que viene en el programa, a Jack Neria. Jack Neria, él fue asesor de Isaac Rabin, era la mano derecha de Isaac Rabin, y él fue ha sido comandante, ha sido de la alta jerarquía hace muchos años, ahora está retirado del ejército israelí, él es libanés,
Él con 17 años emigró de Beirut a Israel. Él nació en el Líbano, conoce perfectamente la sociedad libanesa, habla, por supuesto, francés, porque, bueno, sabemos que por las colonias que habían, habla árabe, habla inglés y español, pero bueno, no tan bien como las otras lenguas, y hebreo, bueno, su lengua de aquí. Y estuvimos analizando justamente lo que repercute esta situación, y él me decía que Hezbollah no es Líbano. Es muy importante destacar eso. O sea, Hezbollah es una organización que está ahora introducida completamente en la sociedad y en la política, más que nada, libanesa. Es un brazo directo. Hezbollah pertenece a Irán. Es un brazo directo de Irán. No es el Líbano. Entonces, es ahí la gran diferencia y la gran preocupación para la misma sociedad. Una sociedad donde hay diferencias culturales y que obviamente ha sido conquistada por ese maquiavélico plan de Irán de querer apoderarse y hacer ese eje del mal. Pero este hecho que ha realizado Israel ha sido un acto sin precedentes, es un gran mapeo de cómo los terroristas están introducidos completamente en la sociedad, están vestidos, disfrazados de civiles, tal cual como lo que ha sucedido en Gaza. Hay que entender que cuando ellos penetraron el 7 de octubre, penetraron 7.000 gazatíes, estaban todos vestidos de civiles completamente. Entonces, lo mismo que sucede con esto, porque cuando empiezan a explotar todos esos Viper, ¿quién utiliza Vipers en esta época? O sea, estamos hablando de hace 20 años. Y por cierto, que el inventor lo que sería antes que el Viper, el walkie-talkie, es un judío. El Claro, inventor de esto. y el Viper también Gross, de apellido claro, Gross. Gross fue el que inventó también los Viper, Y él directamente. inventó exactamente los walkie-talkie y los beepers, ¿no? Por eso yo digo que tengan cuidado de estar utilizando tecnología inventada por judíos. Yo le diría a todos aquellos que califican de terrorista y genocida el Estado sionista. Tengan cuidado, entonces quizás desconecten WhatsApp como quiso anunciarlo Maduro hace unas cuantas semanas que dijo voy a quitar WhatsApp. Es lamentable que haya tanta ignorancia en el mundo con respecto a muchas cosas, y en este caso yo les voy a decir algo y lo digo directamente, ¿no? Bueno, es una conversación y quiero destacar esto. He visto esta semana, no sé si fue ayer o antes de ayer, una entrevista que le hizo Pablo Motos a Revilla, que realmente Bueno, en el de hormiguero locos. que me ha dejado delusionada. Y les digo yo, Revilla, y que sepa, no sé si algún le llegará esto a Revilla, yo soy, no, o sea, no está hablando nada más una israelí, que yo soy israelí y soy venezolana, soy sefardí, soy española de pasaporte y DNI, y eso que tenía una admiración, digamos, una admiración, pues me gusta mucho su estilo, su forma a veces de expresarse, es un tipo con su análisis profundo, pero realmente que Revilla haya dicho que esto es un acto terrorista por parte de Israel es algo impresionante. Revilla, ¿qué persona utiliza un Viper en esta época, siglo XXI, 2024? ¿Cómo puedes calificar este tipo de acto cuando todos los, exceptuando esa niña que murió, que estaba al lado de una de las personas, es el riesgo, es parte, pero, o sea, no es una acción donde murieron niños en una calle, como lo que pasó hace unos 2 meses, que Hezbollah lanza un misil y cae en una cancha de fútbol donde un sábado por la tarde niños drusos, no judíos, fíjense ustedes, que ya muchos han matado a los judíos israelíes, niños drusos fueron asesinados por un misil de Hezbollah. Y fue un acto que realmente impactó a la sociedad drusa que está aquí en Israel, que está incorporada en Israel con sus virtudes y sus defectos hacia la opinión con respecto al gobierno, pero viven en la única democracia del Medio Oriente. Y yo me pregunto, ese sí es un acto realmente terrorista. ¿Cómo ustedes pueden calificar esto cuando el mismo embajador de Irán en el Líbano cargaba uno de esos Vipers iguales? O sea, es la manera en cómo ellos se comunican. Ese es el gran ejemplo de la gran implicación que tiene Irán en el Líbano, de ese brazo directo, de ese Hezbollah que pertenece a Irán, y cómo ellos están tratando de ir penetrando en esa sociedad, que estoy segurísima
que no están para nada, en lo absoluto, contentos de la realidad actualmente que tienen cuando hay una gran pobreza y una gran dificultades económicas, muchísimos problemas sociales actualmente en la sociedad libanesa. Entonces es una decepción muy grande que en un programa tan visto como el de Pablo Motos, en El Hormiguero, no tan solo Revilla haya hecho esos señalamientos y también diciendo que el gobierno y que los israelíes, todos, porque nos metió en el paquete a todo el mundo, hacemos expresiones y actos que están fuera de la realidad de un país normal, sino que el mismo Pablo Motos, que es un personaje también que me encanta y que yo sigo muchísimo en todas las cosas que él hace, entrevistas, haya asentado su cabeza y se haya hasta reído. Creo que es muy delicado, que conozcan un poco más lo que significa la sociedad israelí, lo que significa el judío, y que en programas de tanta audiencia Nicole, tenga cuidado Revilla. porque eso crea Es, antisemitismo, sí, pero Chema y Nacho, Sí, sí, crea así es. antisemitismo. Eso Y es. Alberto, sí, Nacho, está bien, o sea, respeto que lo quiero decir y si ocurre en un liguero, pero siguiendo con la operación, ¿qué te pareció la operación de Israel A en el ver, yo Líbano? voy más a a las consecuencias, que son muchísimas. La primera, Irán le tendió una trampa a Hezbollah con su ineficiencia, porque no tiene un servicio de seguridad capaz de no solamente detectar de dónde vienen los dispositivos que compró, sino que tampoco pudo detectar la pentrita. Cualquier detector de explosivos medianamente sofisticado lo logra, porque justamente es uno de los componentes de los detonadores. Y ahí también las municiones se usan para magnificar el efecto del propelente. En segundo lugar, expuso a toda la red de Hezbollah. Ahora hay que ver los nombres de los heridos, dónde explotaron los dispositivos, quiénes son sus familiares, quiénes son sus relaciones. Y hay que tener en cuenta que estos aparatos fueron entregados a los mandos de Hezbollah. No solamente a los mandos políticos, también a los mandos en el territorio. Es decir, que si era posible que se supiese algo de Hezbollah, ahora se va a saber muchísimo más. Es una beta inmensa, es una beta de oro en términos de inteligencia lo que acaba de lograr Israel. Pero además demostró que se puede hacer un golpe quirúrgico, que como dijeron, estos Vipers se entregaron a Hezbollah. No hay colaterales que hubiera que considerar. Si es como, no sé, es como si imprimieran remeras del Che en un país y dijeran, no, la estaba usando alguien que no es del Che. Bueno, en todo caso, si la repartió el partido del Che, evidentemente le iban a usar los partidarios. Lo mismo pasa con estos Vipers. Y otra consecuencia que recién nombraban en el Líbano, hay que tener en cuenta que hubo un recambio demográfico a partir de la migración de decenas de miles de palestinos al sur de Siria Sí, y al sur del Líbano. sí. Ese cambio de composición hizo que la mayoría católica, o cristiana mejor dicho, perdiera los lugares en el parlamento el Líbano y por lo tanto se hiciera el control Hezbollah que venía como representante de Irán. De esa manera se explica por qué Irán hoy controla gran parte del Líbano. Pero hubo un par de novedades, y es que varios voceros de las milicias cristianas y varios voceros también de los drusos dijeron que quizás esta era la oportunidad para sacarse de encima a Hamas. Hay que tener en cuenta que a Hamas, a Hezbollah, hay que, Hezbollah. hay que tener en cuenta que son fuerzas de ocupación iraní. Exacto, exacto. Entonces, esta operación abre la posibilidad y con esto cierro, abre la posibilidad de debilitar a Hezbollah porque en estas organizaciones verticalistas no hay un reemplazo automático, se llega por una serie de juegos de poder en donde la obediencia vertical indica que si se pierde la cabeza el cuerpo se descalabra, con lo cual Hezbollah perdió enorme capacidad de controlar el sur del Líbano y parte del sur de Siria, pero además de responder a una ofensiva de Israel que se viene anunciando, es más, se anunció el día anterior, Netanyahu dijo,
ahora el eje es una campaña que le permita regresar a los, creo que son 63.000 refugiados de Israel, del norte de Israel, y con ese cambio este golpe a Hezbollah cobra otro sentido, porque encuentra a Hezbollah en su peor momento, porque ya no importa el número. Si tocas el mando, en este tipo de organizaciones, tocas todo el cuerpo. Así es. Exactamente. Yo te quiero agregar, son 120.000 desplazados. Sí, los últimos 60.000 fueron en en el último mes, 2 meses o por ahí. Yo subrayaría dos ideas de lo que has dicho, Nicole, en relación con la entrevista se me olvidó el nombre. Pablo Motos y Arrevilla. No, 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 no. Jack Neria. Eso es, Jack Nery. En efecto, Hezbollah no es Líbano, como bien habéis señalado y como bien ha explicado también Nacho. Hezbollah no es ni más ni menos. Eso sí que son territorios ocupados por parte de Irán, por un actor tercero. Pero es que además Irán, a través de Hezbollah y de su capacidad de hacerse una mancha de aceite dentro del territorio del Líbano, yo creo que ha sido el actor que más determinado en generar y en intensificar la descohesión del país, del Líbano, la descohesión, la salida de mucha gente del Líbano y la corrupción. Algo que destruye sí o sí lo que toca. Y en este sentido yo creo que vencer a Hezbollah va a suponer, y subrayo la idea de Nacho, va a suponer que muchos puedan establecer en fin, una dinámica de recuperación de su ser libanés. Por lo tanto, Hezbollah no es Líbano, pero ha trufado el Líbano. Y ahora mismo podemos correr el riesgo de que, como dijiste con Revilla, que yo creo que tiene los conocimientos sobre la cuestión cogidos con alfileres, y que ya recurrió a los topicazos de siempre y a los 4 panfletos históricos y demás, pues fue fatal. O sea, se notaba que no maneja y que es una persona que empieza a estar desconectada de muchos temas, ¿no? Pero vamos, yo creo que el papel de Hezbollah ha sido un papel definitivo, que es el papel de Irán y también de Siria, pero como proxy de Irán, en la descohesión del Líbano. Hizo que muchos libaneses incluso desaparecieran, pero también recordemos que desde hace un tiempo, desde que comenzara el conflicto, nuevo, nos hemos encontrado con acciones de libaneses contrarias a Hezbollah, y que entre entre la inteligencia de factor humano que Israel y otros países que no son Israel dentro del Líbano, lo que son es hay gente muy comprometida con incluso poniendo su vida en peligro, pero hay libaneses haciendo inteligencia para Israel, también lo hay haciendo para España, para Estados Unidos y para otros. Yo he conocido libaneses en todos los sitios del mundo por los que he ido, incluso en el Pentágono, en Estados Unidos. Y vamos, me parece clarísimo que el Líbano, eso que conocíamos en Europa como la Suiza de Oriente Medio, Líbano merece la oportunidad, aunque solo sea siempre esa base de la guerra, es así, aunque solo sea con la guerra, de quitarse de encima a Hezbollah. Líbano necesita quitarse a Irán de encima. Es que si no es así, Líbano está llamado a desaparecer. Y no porque Israel le invada, y no porque Israel acabe con ellos. Al contrario, ya quisiera tener Israel un vecino libanés, con drusos, con cristianos, en fin, con una sociedad multirreligiosa como lo ha sido durante mucho tiempo y en paz. Lo que ocurre es que en cuanto metemos el elemento yihadista, radical, desconcertante, el que niega la existencia de judíos y del pueblo de Israel y del Estado de Israel, en cuanto todo eso cobra cuerpo y se lanzan mensajes fáciles y además se dedica al proselitismo mediante la ayuda y demás
claro, nos encontramos con un elemento distópico, que resulta que desmonta prácticamente un país. Es que Líbano no es lo que era en los años 50. No lo es. Nicole. Sí, sí. Sí, sí, ciertamente, completo. Nada más quiero de nuevo aclarar el tema de los desplazados. Es 217.921.000 desplazados, o sea, es una gran cantidad. Por eso quiero que comprendan la importancia que tiene y Netanyahu ha prometido a una sociedad que está bastante disgustada, por cierto, con Netanyahu y su gobierno, regresar a todas esas personas desplazadas a sus casas. Es una gran cantidad. Yo estuve, ya he estado en esta, hace 2 semanas estuve en el norte, yo estuve en el poblado druso cuando había sucedido eso, yo fui el día siguiente, incluso el día siguiente de ese misil que cayó por parte de Hezbollah en esa cancha de fútbol donde los niños estaban jugando. Ese día que yo llegué, estuve en el mismo lugar donde cayó y al rato nos mandaron a salir toda la prensa y las personas que estábamos ahí, porque resultaba que faltaba un niño que no había sido identificado. Y ese niño no identificado eh, se suponía que estaba totalmente destrozado porque obviamente había caído el misil, era el que más cerca estuvo dentro con la caída de ese cohete, de ese misil. Imagínense ustedes el drama que está viviendo esta sociedad. Estamos hablando que han disparado en todo este tiempo, desde el comienzo de la guerra hace un año, 19.000 cohetes. ¿Ustedes se imaginan 19.000 cohetes en el Reino de España? ¿Se imaginan ustedes tener que vivir esto? ¿Se imaginan 712 soldados españoles muriendo por defender a España del yihadismo? ¿Se imaginan que hubiese vivido España más de 1.300 fallecidos en un año por un ataque yihadista? Imagínense ustedes que hubiesen 101 rehenes españoles en manos del yihadismo. Yo quisiera ver cómo estaría la sociedad, cómo estaría cada ciudad autónoma defendiendo, reclamando a María, a José, a Pedro. Es algo que yo quiero que ustedes reflexionen, que no queda lejos, no es una película, esto no es una película que estamos viviendo, es una realidad tremendamente difícil. Es la lucha que tiene un Estado democrático contra el yihadismo para evitar que esto se penetre completamente a Europa, así como Irán pudo conquistar el Líbano, que es una sociedad impresionante, abierta. Jack Mería me decía los tiempos de maravilla que habían, era una Europa, era un lujo. Beirut ahora sumergida en una gran crisis. Yo tengo un contacto directo en Beirut con la que yo hablé el día de ayer. Es una venezolana drusa, no, obviamente no voy a decir su nombre, con quien, bueno, tenemos un contacto amable. Ella sabe perfectamente que yo soy periodista y que vivo acá. Hemos hecho una buena conexión porque nos ayuda mucho a hablar español, ser latinas, es una manera más amable. Ella no me ve directamente como israelí, en fin, yo tengo quizás mi mezcla, pero al fin y al cabo soy ciudadana también israelí. Y ella me decía que ese día porque recuérdense que todo esto sucedió antes de ayer y ayer. Entonces, antes de ayer ella en ese momento estaba en el supermercado y se fue corriendo. Y que la reacción de la sociedad, de la gente en la calle, cuando empezaron a explotar y vieron que la explosión era en una persona, no es que cayó una bomba en el lugar, que hacía la gente correr. Poquísima gente iba y lo ayudaba a la persona, salían corriendo. O sea, no había la solidaridad, porque sabían perfectamente que eso es, o sea, se dieron cuenta la inteligencia o eh, eh, la smart de la mente humana. Dice, bueno, si de repente veo que a este le explota, no sé, media El barriga, bolsillo. o sea, exacto, o sea, me voy corriendo, no vaya a ser que fue un disparo, que no piensas en ese momento, o sea, no voy a decir, mira, ¿qué te pasa? Mohamed, que te ha explotado algo. No, no, yo salgo corriendo, cada uno salva. Entonces, están conscientes de que no es Israel que viene y te va a atacar un lugar donde hay sociedad civil, sino que esto ha sido como dijo Nacho, una acción tremendamente quirúrgica, un éxito, algo impresionante que marca sin precedentes en lo que es el servicio secreto y que sin duda alguna ha desenmascarado el plan macabro de lo que es Irán, y hay que ver las consecuencias. Nasrallah ha dicho que Israel ha pasado las líneas rojas, que ellos se van a vengar.
Pero yo Nasrallah puede cuando hablar habla en la un gente sitio. de líneas rojas, siempre veo Sí, líneas rojas. Aquí tengo mi línea roja y si tengo que moverme para atrás, aquí tengo mi línea roja. Nacho, sí. ¿cuántas líneas rojas establece? Va a llegar un momento en que tenemos que ir cuidado porque podemos pisar en cualquier sitio. Sí, sí, parecen las 97 líneas rojas de Putin a Occidente. Sí, Exacto. Exacto. sí, sí, y además claramente Israel lo que está haciendo ahora es recuperando lo que había estado dañado el 7 de octubre. El 7 de octubre Total. se puso una enorme duda respecto a la efectividad no solamente del Mossad, sino también del Shin Bet. Y a partir de esta acción ha recuperado un activo que va más allá de lo, digamos, lo espectacular de la acción. En términos geoestratégicos, recuperó algo que se llama disuasión, es decir, la capacidad de advertir a sus enemigos que cualquier acción contra Israel va a tener una consecuencia desproporcionada, porque el daño que se provocó ayer fue desproporcionado en relación a lo que invirtió Israel. Entonces, ese recuperar la disuasión y el prestigio es un activo que muy poca gente tiene en cuenta, pero que es una recuperación importante para Israel. Diría, es de lo más importante que ha pasado en los últimos tiempos, porque Israel depende de esa disuasión al estar rodeada de 100 millones de musulmanes, muchos de los cuales no tienen otro objetivo en la vida que terminar con Israel. Entonces, lo que pasó Com- ayer tira. Yo esta completamente. mañana trataba de explicar en un programa que, oiga, vamos a ver, además tenía que hacerlo rápido, que estamos en tiempo límite, y demás, y digo, vamos a ver, tenéis que comprender una cosa, una cuestión, y es, Hezbollah es la milicia terrorista, no es un ejército. Hezbollah no puede llevar el título de ejército porque un ejército es algo noble, algo impulsado por la vocación de proteger a tu nación, a tu país, a tus conciudadanos. Por lo tanto, me niego a llamarle ni militar ni pseudomilitar. Es una milicia terrorista, dotada con armamento que para el espacio geográfico en el que se envuelve puede dañar de forma estratégica. Y además es una milicia teledirigida desde Irán. A ver por qué el embajador de Irán lleva un Viper de la partida que tenían los terroristas. Pues porque es el intermediario inmediato que tienen sobre el terreno del Líbano. Eh, por lo tanto, cuando a mí me hablaban y de los daños a la población civil, digo, vamos a ver, es evidente que si te pilla cerca de un Viper que a lo mejor le ha medido 5 o 6 gramos de explosivo, no tiene más, porque el Viper se lleva en los bolsillos, en el cinturón. Y normalmente el bip bip, todos los que hemos utilizado estos aparatos, lo coges con la mano útil. ¿Qué significa que lo coges con la mano útil? Que va a volar por los aires. Tu extremidad, que es posible que te quedes ciego. Tratar de visto un avión viajando hacia Irán, lo hemos estado monitorizando el avión con 500 de los que estaban afectados por ceguera y demás, hacia Irán, para ser curados allí. Eh, y por lo tanto, tenemos que tener claro que es un grupo terrorista inmenso, inmenso, con unas capacidades de causar mucho sufrimiento. La acción de Israel es brutal exactamente por lo que ha dicho Nacho. O sea, cuando un ejército, cuando un país se dota de un buen sistema de defensa, de destructores, de portaaviones, de submarinos, de tal, es para no utilizarlos. Es para Sí, no utilizarlos. Es sí, y ahí otro para concepto ser que es, disuasorio, para decir, oiga, ve sí, todo esto que yo tengo, pero no me ahora toque ahí hay las otro, narices, que tengo la determinación, Nacho, lo uso, ¿eh? O sea, lo tengo y además tengo la determinación de usarlo. Y eso ahí es, hay otro mensaje porque se ha estado acusando a Israel por la brutalidad de la respuesta después del 7 de octubre. Yo lo describí en un hilo como cambió la motosierra por el escalpelo. ahora sí, lo leí y es magnífico. Entonces fue un modo de decir, perfecto, nos están acusando a nosotros y en la guerra comunicacional tuvimos muchas derrotas, pero estos aparatitos los tenían solamente los integrantes de Hezbollah y nosotros no quisimos afectar a nadie más por dos vías. Primero, podrían haber lanzado bombas y misiles para acabar con estos 4.000, 5.000 o incapacitarlos. O podrían haber puesto más pentrita, 30 gramos, 40 gramos no hacen a la diferencia en un aparato que pesa 200.
y haber provocado una deflagración mucho mayor y muchas pérdidas en los alrededores de las personas. Por eso el recuperar el escalpelo es también un mensaje político inmenso para todos aquellos que acusan a Israel de no medir las consecuencias en la población que no participa de estos grupos terroristas. Tenía que marcar eso, perdón, te interrumpí. No, yo creo que es necesario, eso que acabas de mencionar, leí el hilo, lo he recomendado también en Twitter, porque es verdad, la inmediatez de la necesaria inmediata respuesta frente a la salvajada del 7 de octubre, que va a hacer ya un año, seguramente necesitaba esta contundencia, quiero decir, la contundencia que hemos visto en Gaza. Es verdad que el sufrimiento humano nos concierne a todos, pero Sí. todo el sufrimiento humano, no el de uno solo, todo. Y es verdad que en la guerra mueren inocentes. Cuando digo, oiga, en la guerra, la guerra es, en fin, no es la continuación de la política por otros medios. No, 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 eso puede ser en otras guerras. Aquí la guerra es el elemento que te defiende de un asedio permanente. Eso es lo que tiene Israel. La amenaza de un asedio. Gracias, desgraciadamente, gracias, valga la expresión, a esas guerras se consiguió que países que eran beligerantes reconocieran a Israel. Egipto, Jordania. ¿O lo hubieran reconocido de no haber ganado las guerras de Israel? No, seguramente no. Gracias a Dios se han ido reconociendo, se han ido abriendo espacios de reconocimiento y se ha ido consiguiendo a base de defenderse frente a una violencia descarnada como es la del terrorismo. Y lo que más siento es que seguramente, y esto deberá tomar nota Israel seguramente y sus legaciones diplomáticas en los diferentes países del mundo, es que la pedagogía sobre Israel hay que practicarla siempre. La diplomacia no solo puede ser actuar en un país frente, en fin, para comercio, para... No, no, no. Hay que actuar también diciendo que Israel es Israel siempre. Y a veces eso se olvida. Igual que España tiene que vigilar por su marca como España, Israel tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo no ahora, o sea, en estos momentos hay que estar concentrado en lo que hay que estar. Pero esa pedagogía es necesaria, porque es posible que se trague la gente con mayor facilidad una pura propaganda como la que distribuyó ayer, por ejemplo, el señor Revilla. O sea, que la propaganda pueda más que las razones de un pueblo. ¿Es posible que la propaganda terrorista incluso pueda más que las acciones de un pueblo? ¿No es posible explicar la historia de que el Estado de Palestina, aunque hoy se reconozca por todo el mundo, nadie sepa lo que es, porque no quisieron los estados musulmanes que rodeaban Israel? Esa pedagogía hay que hacerla. Sí, tienes razón, completamente. El tema es que la gente entremezcla muchas cosas, Chema, y yo sí les puedo decir lo que sí quiero destacar mucho, aparte de todo lo que fue esto, que yo sé que ha llamado la atención en la comunidad internacional, en los medios de comunicación, ya decirles que estamos, como bien han visto, hoy es 19 de septiembre, estamos a muy poco tiempo de cumplir un año. Lo que ha pasado en Israel es terriblemente difícil, y se los digo con toda la experiencia. Yo ayer estuve haciendo un reportaje en Farasa, en el sur, donde fue el Festival Nova, y el Festival Nova tienen hecho un cementerio de fotografía de todos los chicos que estaban ahí, y de verdad yo veía aquellas caras tan hermosas de jóvenes de 27, 22, 21. No te puede, de verdad, como cualquier chico en Zamora, en Madrid, en Barcelona, Y además muchos de diferentes partes del mundo. sí, Es que eran además, gente joven que se unió a bailar y a cantar por la paz allí. por la paz, de verdad. Hay españoles que murieron. Es una cosa que realmente, por eso les digo que lo que Israel no es un país para nada absolutamente perfecto, tiene muchas imperfecciones. Es verdad lo que decían ustedes, lo estaba diciendo antes Nacho, que el 7 de octubre fue un golpe enorme
a la sociedad, a la imagen, a la vida. O sea, es que hasta ahora todavía está uno en shock de cómo este país, con un servicio secreto interno y externo, haya podido sufrir la peor catástrofe después del Holocausto, de la Shoah, como fue Nicole, el 7 de octubre. permíteme un inciso. Sí. ¿De verdad tú crees que hubo fallo de inteligencia? Hay una mezcla de todo. En ese entorno hay una mezcla de todo. En ese entorno sí. En ese entorno hay inteligencia española, inteligencia americana, inteligencia egipcia, inteligencia jordana, todas las inteligencias más la de Israel. Claro. ¿Todas esas inteligencias han fallado? ¿O ha fallado el órgano decisor? Quien fuera, no lo sé. No, quienes deciden, no, es una mezcla de todo. Y que inteligencia y ejército a veces han estado chirriando en los últimos años en Israel. Exactamente, esa es la demostración de que Israel estaba semanas antes, días antes, en las manifestaciones. Yo las viví, yo a veces salía del canal y me tenía que ir por otro lado porque no podía pasar por la Ayalón, que es la avenida principal, para irme a mi casa, porque estaban los manifestantes tapando toda la autopista, pues como hacen las manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo dijo, perfecto, es el momento de penetrar esa sociedad que se están cayendo. Esos judíos se están cayendo encima uno a otros. Y así fue Nicole, como entraron. Eso te quiero preguntar. ¿De qué manera impacta la operación esta en la imagen de Netanyahu, habida cuenta que también está la cuestión de los rehenes? ¿Cómo se recibe en Israel? Miran, Nacho, primero que hoy salió la propuesta que se le ha dado, que va a llevarla Netanyahu a las Naciones Unidas. La semana que viene él sale de viaje a las Naciones Unidas. Hay una propuesta que ya se le ha pasado a Estados Unidos con respecto a donde se especifica que le dan la libertad, o sea, le dan la posibilidad a que Yahya Sinwar salga de exiliado con quienes él elija y sus familiares, salir de toda la zona de Gaza, con la gran condición, por supuesto, de devolver a todos completamente, vivos y muertos, a todos los secuestrados, todos los que quedan, y obviamente hay muchos que están muertos, no se sabe realmente las cantidades. Entonces, el hecho que haya pasado esto ha ayudado a dar una imagen quizás de esa promesa que hizo Netanyahu de que voy a devolver a todos los desplazados al norte, o sea, los voy a devolver a su casa. Es una manera de ir buscando, como decías, la fuerza de nuevo, no tan solo de su imagen, sino de esa debilidad que se había demostrado en haber sido vulnerada la sociedad el 7 de octubre. Ahora él se va a Naciones Unidas, va a ser muy interesante observar qué es lo que él va a decir después de todo esto, tanto de la propuesta de darle dejar exiliarse a Sinwar, del acto que se ha cometido. Obviamente no se va a adjudicar Israel y servicios secretos, pero ellos están conscientes de que el mundo sabe perfectamente quién ha sido. Y la exigencia en estos momentos de la sociedad es la liberación de los secuestrados. O sea, la presión que él tiene es enorme. O sea, es una sociedad que llora todos los días esos 101 rehenes que están secuestrados. Créanme que es que describirles lo que día a día vivo yo, salir de aquí, ir al supermercado, cualquiera de los días, no hay uno en que comprando el queso, el pan, tomándote un café en el café abajo de tu casa, como si estuvieses tomándote, no sé, abajo de tu casa en el bar de Paco unas cañitas, estén hablando de que el primo es amigo de uno de los secuestrados, que el otro lo mató, que siempre es algo impresionante cómo está la sociedad introducida en esta crisis, lo que ha afectado. Hay una cantidad de problemas mentales, fíjense ustedes, en estos momentos. Entonces, para Israel y para el gobierno, la prioridad es encontrar una solución y finalizar esta guerra y traer a los secuestrados. Ya después todo lo que viene a continuación habrá que ver, pero la prioridad completamente. Entonces esto obviamente es una manera de fuerza, pero para los familiares, ok, lo aplauden. Lo más importante es que realmente se llegue a un acuerdo o sea, ya ofrecido con Estados Unidos,
un acuerdo donde con los mediadores que son Qatar y Egipto pueda llegar a Sinwar y ver si Hamás lo acepta. O sea, si Sinwar, no Hamás, Sinwar lo acepta, porque Sinwar perfectamente puede decir, eh, o sea, con lo que ha pasado en Beirut, decir, mira, me van a dejar salir de acá, de los túneles, estos son capaces perfectamente de aquí a 5 años asesinarme, o en 3 días. O sea, tonto no es. Él ha conocido tremendamente la sociedad israelí cuando él estuvo sus años encarcelado aquí en las cárceles Bueno, israelíes. encarcelado y también le salvaron la vida en un hospital De un israelí. tumor cerebral, exacto. ¿Eh? O sea, es El que doctor Vitón, que fue el que lo ayudó. Exacto. yo, Nacho, por lo que tú preguntabas a Nicole, yo te diría, como un país que ha sufrido tanto el terrorismo como España, el terrorismo de ETA y el del yihadismo, ¿no? Pero el de ETA en 50 años causó a lo largo de 50 años unos 800 y pico muertos, 890 muertos, centenares de secuestrados, etcétera. Y yo cuando hablo con gente en las conferencias y tal, lo que digo es, nosotros consideramos en España esos 50 años como una abominación, algo abominable, ¿no? Pues yo siempre digo, imagínense ustedes un país que en un solo día le matan al doble de ciudadanos de las formas más abyectas que hemos podido conocer solo en versión Daesh, en versión del yihadismo más salvaje, el doble de secuestrados que en nuestro país durante 50 años. Seguimos dolidos, es verdad que somos un país muy resiliente frente al terrorismo, nos hemos hecho muy fuertes como sociedad, pero eso ha causado un daño y un dolor que todavía tenemos. No quiero imaginarme lo que estaba describiendo Nicole. Lo que estaba describiendo Nicole es tremendo, porque ¿quién no tendrá un familiar vinculado? ¿Cuántos países no se han visto concernidos? Yo pienso en esa chica española, judía, con nacionalidad israelí y española, que para cumplir con Israel fue a hacer su servicio militar allí, con lo bien que vivía en España, una chica joven, muy guapa, por cierto, y que llegó allí y murió, ¿no? Eso, en fin, yo creo que a mí me causa dolor. Yo rezo todas las noches por los rehenes. Rezo todas las Ay, noches. gracias, qué bueno. Bueno, Que, lo hago por los rehenes, por mis amigos siempre, ¿no? Pero especialmente rezo porque me imagino el sufrimiento. Yo he vivido de cerca, desgraciadamente he tenido que llevar escolta por el tema del terrorismo yihadista. Sé cómo se sufre mucho. He visto volar por los aires a menos de 50 metros a un policía amigo mío en un atentado. En fin, cuando sabes esto, cuando lo has sentido tan cerca, es muy fácil que tu corazón se solidarice con alguien que de forma tan abyecta es capaz de matar a chavales tan jóvenes, chicos, chicas, quemar vivos a padres y hijos atados para que se vieran cómo morían, degollar niños. O sea, es sí, que es algo tan salvaje. Lo que pasa es que se ha banalizado el mal. Una noticia salta a la otra y de pronto nos olvidamos de algo tan terrible como lo del 7 de octubre. Y por lo tanto, bueno, pues la guerra, yo no soy belicista, la guerra me parece siempre un disparate, pero también soy de los que piensan que si en España, voy a poner un ejemplo muy duro, y espero que se me entienda, porque si no, en fin, imaginaos que en Ceuta, desde Castillejos, un día entran 4.000 personas y se ponen a degollar niños en Ceuta, por ejemplo, a violar mujeres, a quemar vivos a la gente, a torturarlos y a secuestrar gente. La respuesta de España, ¿cuál sería? Pues yo cuando lo cuento, lo pregunto, donde me están criticando, cuando me critican, es que Israel en Gaza, tal, vale. Yo planteo esa situación, digo, bueno, vamos a ponernos en la piel del otro. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería la respuesta de España? Pues ya te digo yo que la respuesta de España sería la que le dio a Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia, que a Hassan II que se le ocurrió soltar una gracia en una visita oficial de que ya que habían hecho la Marcha Verde y había servido también, podían plantearse lo mismo en Ceuta y Melilla. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Adolfo Suárez al rey Hassan II? Que era un probón, era un tipo, en fin, que lanzó esa pullita. Adolfo Suárez le dijo, 10 minutos después de que ustedes hagan eso, bombardearíamos todos sus palacios en Rabat. ¿De acuerdo? claro.
¿eh? Bueno, Entonces, ahí está muy cuando nos bien en lo que... ponemos en el papel Claro, del que sufre, ¿eh? sí, Y me podrán decir, los otros también sufren, sí, pero yo me estoy poniendo en el papel de esos chicos inocentes que estaban celebrando muy cerca de la frontera de Gaza el tener un futuro donde todo el mundo se reconociera. Y claro. había musulmanes también allí, Eh, no lo olvidemos. Sema, aun condenando lo de los rehenes, lo del atentado terrible que fue y demás, yo también, porque lo tengo que decir por ser claro y sincero también, en algunos ataques de Gaza, de Israel a Gaza, también en algún momento, yo creo que en algún punto también debería haber medido en alguna Sí, campaña en la que había gente. Ese es mi punto de vista también. No, 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 eso es Y aun así. condenando todo, ¿eh? Y aun Sí, sí, condenando todo, sí, que digo que pero el es 7 de que no, octubre no, fue he terrible. empezado hablando de que esto es la guerra. Y en la guerra Mm. no los es fácil. disparates son así. Si, Sí, si, sí. si no estoy restando responsabilidad a nadie, cada uno con lo suyo. No, Quiero te he decir, entendido, te he entendido. Lo digo para que la ¿eh? gente que escuche Yo que no también quiero ver podemos... niños Y... No, no, andando, lo sé, sufriendo, lo ni sé, mujeres. Al contrario, lo sé. al contrario. Pero sí sé que cuando se produce un acto que impulsa y despliega una guerra, la guerra Mm. es de todo menos razonable. La guerra es de todo menos razonable. ¿Qué es un acto razonable? Puro y duro. Lo que hemos visto en esta operación de inteligencia. Eso. Pero la respuesta de Israel frente a lo que ocurrió el 7 de octubre, que tenía que ser rápida y contundente y disuasoria para todos los restos, debió haber sido disuasorio incluso para los de Hezbollah, tenía que darse. Tú me dices, oye, ¿y los que sufren? Por favor, nosotros somos gente que tenemos unas raíces. Lo Claro. sé. Solo quiero explicar No, para que la gente también sepa el otro, ese no, pequeño no, también punto de vista sobre la gente de Gaza. Por pero Creo que por es supuesto. favor, importante no, no, recalcarlo no, también. por supuesto, mira, yo Aquí te voy a decir estamos una, hablando de lo que provoca esto. obvio, obvio, mira, yo Ujú. te voy a decir una cosa, de verdad, Alberto, Nacho, Chema, o sea, estamos conscientes, son miles y miles de muertos en Gaza, niños, es horrible, es triste, nos han utilizado de escudo humano, o sea, tenían que debilitar completamente a Hamas y esa era la estrategia militar, estaban todas las bases balísticas en escuelas, en cuartos de niños, en mezquitas, en hospitales, o sea, era tremendamente difícil, créanme que la tarea debe ser terrible, pero es muy, muy delicado y sí han habido muertos y sí es verdad que ha habido muchos fallos a lo largo de la historia, de la división de la sociedad, que tienen sus derechos, que los palestinos tienen que vivir con toda la tranquilidad de que es un territorio para que ambos estén bien, que es muy complicado, que hay extremistas, sí señores, hay extremistas judíos terribles, como hay extremistas musulmanes terribles, pero créanme que es una sociedad democrática, créanme que hay gente amable, buena, que quisieran Sí, sí. perfectamente, que las señoras que trabajan, hay una gente que trabaja aquí, yo estoy en la ciudad de Yafo, que el vigilante, que el otro, que la señora, son musulmanes que viven perfectamente y que ganan muy bien y están felices de pertenecer, que nos saludamos todos los días, que es les digo Boker Tov como les digo Salam Aleikum, o sea, que ojalá el mundo conociera realmente lo que es una única democracia en una situación como esta. Yo hace 2 semanas estuve en Turmosaya y les dejo esto porque lo voy a colgar cuando ya me autoricen para poder hacerlo. La persona que entrevisté, Turmosaya es un pequeño poblado que está en Judea y Samaria, entre los colonos que hacen muchísimo lío, y es un poblado palestino que está controlado por Israel en la zona que está controlada por Israel en el West Bank, y es un poblado que adentro la mayoría son palestinas panameñas. O sea, ahí el supermercado principal se llama Supermercado Bravo. El hospital, que sería una especie de hospital oftalmológico ambulatorio, se llama Hugo Chávez. Es un lugar pintoresco completamente. Ciertamente. Es fascinante. Todo el mundo habla español. Allá tú estás y dices, epa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces entrevisté a una Suja que ella es panameña palestina y bueno, y su marido estuvo en las cárceles israelíes, por cierto, porque estuvo acusado. Ahí hay los acusan y apenas los acusan, los meten y él aprendió hebreo en las cárceles, él salió hace mucho tiempo, y ¿qué hace hoy en día? Da clases de hebreo a niños árabes de Turmosaya, ¿no? Entonces, fue muy interesante, ellos sabían perfectamente pues que yo soy israelí, bueno, nos ayuda muchísimo el español, el lado latino
latino, nos acerca, ¿no? Nos suaviza ese corazón y esas diferencias. Y eso es lo que yo les digo a todos. No hay que juzgar, hay que oír, hay que estudiar, hay que ver, hay que conocer la sociedad. No se puede calificar a un país de genocida ni a una sociedad. Hay que entender un contexto. Como dice Chema, como dice ustedes, las guerras no son fáciles de librar, créanme, nadie quiere estar en una guerra. Nacho, para cerrar, porfa, si quieres decir algo. Medio Oriente es un continuo. Esta operación va a abrir a otros eventos. Tenemos que estar atentos porque hoy Hezbollah volvió a bombardear el norte de Israel. Exacto. Israel atacó a 25 kilómetros al interior del Líbano, con lo cual, si le sumamos el aviso de Israel que no va a dejar pasar por alto los ataques de Hezbollah y la declaración de guerra explícita de Nasrallah en contra de Israel a partir de los ataques de ayer y anteayer, entonces tenemos que seguir atentos porque la violencia es horrenda, pero forma parte de un presente que hay que resolver. Y si hay que resolver, lo mejor es siempre dejarse llevar por una combinación de la razón y los valores. Las emociones son para cuando se termina la guerra. Eso. Muy Pues bien. pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Excelente. Gracias a Un Nacho, abrazo a Alberto ustedes, y Chema. Un honor estar con Gracias. ustedes. como siempre. Gracias.